Bueno, arranquemos de una vez con esto. Este recorrido visual es literalmente la guía definitiva para arrasar en ese examen oral de cirugía general. Todo lo que vamos a ver acá está extraído directamente de la clase magistral del docente, enfocada en la patología herniaria. Nuestro objetivo es estructurar este conocimiento para que quede súper ordenado, detallado y no se nos escape ni un solo concepto que evalúan en la mesa examinadora. Así que prepárense porque vamos a dominar desde la anatomía más básica hasta las decisiones quirúrgicas más críticas que salvan vidas. Para organizar toda esta información en la cabeza de manera impecable, dividimos el tema en 6 puntos clave. Primero, repasamos anatomía y hernias inguinales. Segundo, la urgencia detrás de la hernia crural. Tercero, cómo evolucionaron las mallas. Cuarto, tiempos de la hernia umbilical. Quinto, eventraciones. Y para cerrar, las reglas de oro quirúrgicas. Empecemos por el principio, los cimientos de todo. Anatomía básica y hernias inguinales. A ver, esto hay que recitarlo de memoria y sin dudar. Toda hernia tiene 4 partes estrictas: la boca o el orificio de ingreso, el cuello, el cuerpo y el fondo. Y esto no es solo teoría para rellenar el examen. Fíjense que cuando un saco herniario está distendido, es una alarma de que algo está protruyendo. En quirófano hay que cerrar y resecar eso, pero con un cuidado milimétrico. Si por accidente llegamos a estrangular el intestino al cerrar, bueno, provocaríamos una peritonitis catastrófica. Ahora, presten atención a la diferencia fisiopatológica entre una hernia directa y una indirecta, porque es pregunta obligada. La hernia inguinal directa ocurre básicamente por una falla estructural, es decir, una debilidad en la pared posterior del trayecto femoral. En cambio, la indirecta es un problema del desarrollo. Pasa cuando el conducto peritoneo-vaginal no se cierra del todo durante el descenso de los testículos en la etapa intrauterina. Si ese conducto queda a medias y pasa líquido, se forma un hidrocele, pero si queda totalmente abierto, el intestino aprovecha, se asoma. Y ahí tenemos la hernia indirecta. Y hablando de anatomía, tenemos que saber exactamente qué proteger al reparar. Las diferencias anatómicas dictan todo acá. En pacientes masculinos, hay que resguardar el cordón espermático, que es vital para la irrigación testicular, y el conducto peritoneo-vaginal. En las mujeres, como no existe este cordón, la estructura equivalente que transita por ese canal es el ligamento redondo. Conocer quién habita ese espacio es absolutamente vital para no dejar daños irreversibles. Pasamos a la sección 2, y aquí nos ponemos serios. La hernia crural y su enorme riesgo de estrangulación. Hay que tener muchísimo cuidado con la hernia crural. Es muchísimo más frecuente en mujeres y suele pasar desapercibida, escondida debajo de un pliegue abdominal. Pero el verdadero peligro es el orificio crural en sí. Resulta que es un anillo sumamente duro y fibroelástico. Por culpa de esa rigidez, en el 90% de los casos, estas hernias no se detectan en el consultorio, sino directamente en la sala de urgencias, cuando el tejido ya llega atascado o estrangulado. Es una emergencia absoluta. Imagínense que, históricamente, operar esto era un suplicio. Se usaban unas agujas gigantes para pasar puntos de colchonero y tirar del tejido a la fuerza hasta el ligamento de Cooper. Eso dejaba al paciente con un dolor postoperatorio insoportable y la hernia volvía a salir a cada rato. Por suerte, la medicina avanza. El enfoque moderno exige olvidarse de esa tensión. Hoy colocamos una malla amplia que cubre todo el orificio de una, se adhiere rapidísimo y listo. Lo que nos lleva perfecto a la sección 3, la gran evolución de las técnicas y cómo las mallas lo cambiaron todo. Entender esto es fundamental para explicar el porqué de lo que hacemos hoy. En la cirugía convencional con tensión se forzaba el descenso de los músculos. El resultado, el paciente tenía que quedarse inmovilizado en la cama en posición semisentada durante 45 días. Cualquier esfuerzo y los puntos saltaban. La revolución llegó con la laparoscopía moderna y la malla inerte de nylon. Al ser sin tensión, los tejidos se adhieren en 24 horas, la recuperación vuela y casi eliminamos el riesgo de que la hernia vuelva. Pero, cuidado acá, este es un punto altísimo para el examen. Antes, al intentar reforzar la pared posterior, se daban puntos en la fascia transversalis. Hacer eso a ciegas es un error gravísimo, porque justo detrás pasan los vasos ilíacos. Si llegamos a perforar eso, provocamos una hemorragia enorme.
Y lo peor es que si para frenar el sangrado se liga a la arteria, la sangre deja de llegar a la arteria femoral y terminamos causando la necrosis de toda la pierna. Un desastre total que hay que evitar a toda costa. Entonces, para que la laparoscopía sea segura, hay reglas estrictas. No se pone cualquier pedazo de malla. Necesitamos dimensiones específicas, usualmente de 12 por 10 o 12 por 6 centímetros. ¿Por qué tan grandes? Porque necesitamos cubrir de manera totalmente segura zonas neurovasculares muy delicadas, lo que en cirugía llamamos dramáticamente el triángulo de la muerte o triángulo de Doom. Y además, esa malla se tiene que desplegar con una precisión milimétrica. Si queda un pliegue, por ahí se vuelve a formar la hernia. Pasamos al tema 4. Las hernias umbilicales, donde los tiempos y los criterios tienen sus propias reglas. En los casos pediátricos, la regla de oro es esperar. La cirugía se retrasa sí o sí hasta los 3 años de edad. Esto se hace porque hay muchísimas posibilidades de que el orificio se cierre de forma completamente natural a medida que los músculos rectos del abdomen de los nenes se van desarrollando. Ahora, cuando hay que hacer una reparación convencional en el ombligo, entra en juego la clásica técnica de cincha. Acá no se junta un bordecito con el otro. Lo que se hace es pasar el punto, enlazar y traccionar para montar un plano anatómico completamente sobre el otro. Queda como superpuesto y se asegura todo con una sutura continua. Queda un refuerzo estructural increíble. Y acá les dejo una perla directa de la experiencia clínica del profesor para lucirse en la evaluación. La postura en este caso es fuertemente antimalla cuando hablamos del ombligo. Como es una zona con muchísima grasa y una circulación de fluidos constante, las mallas que se ponen ahí tienen una altísima tasa de rechazo por el organismo. Es un dato vital para justificar por qué preferimos no usar sintéticos en esa zona específica. Quinto punto, las eventraciones, también conocidas como hernias ventrales. Básicamente, una eventración es una falla secundaria. La pared se dio después de una operación. Las causas típicas son una mala técnica en una cirugía abierta anterior o una infección que arruinó la cicatrización. Pero ojo, que la laparoscopía moderna también tiene la culpa a veces. Si usamos trócares grandecitos de más de 10 milímetros y al sacarlos no cerramos bien esos orificios, la pared queda débil y por ahí se genera la eventración. Finalmente, llegamos a la sección 6, el desenlace. Las reglas de oro para el manejo de complicaciones. Y esta es la trampa definitiva del examen oral. Venimos diciendo todo el tiempo que poner mallas sin tensión es la maravilla de la cirugía moderna, ¿cierto? Bueno, existe un escenario, uno solo, donde hacer esto es el peor error que podemos cometer. ¿Se imaginan cuál es? Exactamente. La contraindicación absoluta. Jamás, bajo ningún concepto, se pone una malla sintética si al abrir encontramos un campo quirúrgico infectado o si tenemos un intestino estrangulado y necrótico. Es una falla catastrófica. El docente pide entender el por qué, la fisiopatología detrás de esto. Resulta que cuando un intestino está isquémico, sin oxígeno, ocurre algo llamado migración transparietal. Las bacterias cruzan esa pared debilitada y colonizan de inmediato cualquier malla inerte que dejemos ahí. Como la malla no tiene vasos sanguíneos, el sistema inmune no llega para limpiar la infección. El resultado es que la infección avanza hasta que literalmente incendia la malla y nos obliga a volver a operar al paciente para sacarla de urgencia. Para cerrar, nos damos cuenta de que arrasar en este examen no significa simplemente memorizar la técnica de una cirugía. Se trata de entender profundamente la anatomía subyacente, saber por qué la historia nos llevó a usar los materiales que usamos hoy y dominar el razonamiento patológico detrás de estas reglas de oro inflexibles. Cuando entendemos el porqué de cada punto y cada contraindicación, pasamos de ser simples estudiantes a verdaderos profesionales clínicos. A repasar todo esto que ese examen ya está en el bolsillo.